Al menos 22 muertos y un centenar de heridos ha dejado la crisis política y social en Perú. Mientras, Dina Boluarte descartó renunciar a la presidencia y exigió al Congreso adelantar las elecciones. Para conversar sobre este tema nos contactamos con Daniel Encinas, politólogo de la Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Primero, ¿cuáles son los efectos que ha dejado esta crisis política que ya cumple prácticamente 2 semanas, Daniel? Bueno, efectos muy graves, ¿no? Yo empezaría diciendo que luego de 2 semanas de un autogolpe, la democracia peruana sigue en riesgo, ¿no? En este momento ha asumido constitucionalmente, hay que decirlo, la presidencia Dina Boluarte, pero se ha ido prácticamente a la guerra con la gente, ¿no? Es claro que quiere quedarse el mayor tiempo posible en el poder y para lograrlo se ha aliado con un Congreso sumamente impopular que tiene cerca de 80% de desaprobación y lo más grave, con los militares, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido, como bien has mencionado al inicio, es que un gobierno de transición o que debía ser de transición, que guiara al país a unas nuevas elecciones tras la salida de Castillo, se ha convertido rápidamente en un gobierno de represión, ¿no? Y hoy tenemos que lamentar la muerte de alrededor de 25 personas y varios heridos, incluyendo 77 hospitalizaciones y unas imágenes realmente de horror que hemos visto en los últimos días. Cuando se habla de 25 personas muertas ya en Perú, una represión que ha sido denunciada, con esta política tan deslegitimada, tanto de las figuras presidenciales, en transición por lo demás, del Congreso, ¿cuál es la responsabilidad o dónde cae la responsabilidad política, Daniel? La responsabilidad política está en todos los actores del espectro ideológico peruano, ¿no? Prácticamente nadie se salva, son realmente las autoridades peruanas y los políticos que están fuera del poder, pero que tienen cierta relevancia, son realmente aborrecidos por la población, ¿no? Y lo que sucede en el Perú es que tenemos una izquierda que hoy está denunciando que la derecha quiere imponer un autoritarismo, y tiene razón, pero el drama político peruano es que la derecha dice que la izquierda también quiere imponer un autoritarismo y también tiene razón. Es decir, lo que quiero recalcar en este momento es que tenemos ambos lados profundamente autoritarios que buscan imponerse, pero que no tienen capacidades para hacerlo, ¿no? Y en el camino de esta búsqueda de un control total del poder, de actores sumamente reñidos con la democracia, lo que están imponiendo es un país que se ha vuelto francamente caótico. Sí, y eso no está muy cerca de terminar, ¿no, Daniel? Porque ahora con un discurso que al inicio Dina Boluarte señalaba que no iba a haber adelanto de las elecciones, flexibiliza su discurso, nada hace pensar que finalmente vuelva a cambiar de opinión por la presión social y que las elecciones finalmente se sigan o se adelanten muchísimo más de lo que ella ha previsto. Sí, efectivamente, ¿no? Porque Dina Boluarte, a pesar de que el 87% de la población había dicho antes de la caída de Castillo que si Castillo salía, lo que prefería era un adelanto de elecciones, Boluarte inaugura el gobierno diciendo que ella se va a quedar, ¿no? Y eso genera una reacción muy fuerte, porque lo que la gente no quiere es que se quede este Congreso tan deslegitimado. Y bueno, lo que sucede es que aparecen estas protestas que van creciendo, se van formando, van teniendo mayor intensidad, mayor violencia, sobre todo por la represión, creo yo, y por una respuesta política muy mala, ¿no? Hoy día Boluarte dice que no entiende por qué la gente se levanta, ¿no? Y la verdad es que se nota, ¿no? Se nota porque ella ha demostrado un fuerte desprecio por la vida de las personas en estos días. Se nota porque ha puesto en el cargo de la PCM a Pedro Angulo, un político que a cada declaración creo que tiene la capacidad de encender mucho más los ánimos, que ha tildado o sugerido que los protestantes son terroristas, ¿no? Y que finalmente lo que ha llevado es que la presidenta Boluarte cada día
está no gobernando, sino regateando, ¿no? Cada día acorta un poquito lo que pretende quedarse en el poder, ¿no? Pero lo que queda claro es que quiere quedarse en el poder el mayor tiempo posible y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que eso sea así. Y eso, Daniel, cuando tú dices sigue debilitándose la democracia, poniendo en duda, no es de ahora, lo sabemos, fue ya crítica la elección. Después, cuando hubo triunfo de Pedro Castillo por tan estrecho margen, que también se ponía en duda, pero vemos cuántos otros presidentes han pasado en las últimas 2 décadas por lo menos. ¿Por qué no se logra estabilizar la democracia, la institucionalidad en Perú? Mira, hay raíces muy profundas que tienen que ver con la debilidad institucional de nuestro país, ¿no? Yo creo que desde hace muchos años en Perú lo que tenemos es una ausencia de representación democrática, ¿no? Debido a la debilidad de los partidos, lo que hay son políticos que están muy alejados de las demandas ciudadanas, que tienen sus propias agendas, que no representan muchas veces a nadie o representan más bien intereses particulares, a veces hasta delictivos se sospecha, y por lo tanto lo que ha pasado es que hemos terminado teniendo que estos políticos, que yo les llamaría entre oportunistas y radicales, han terminado casi prácticamente secuestrando la política peruana, ¿no? Estamos en un momento en donde nuestras únicas opciones parecen ser la violencia o el autoritarismo de algún tipo, ¿no? Y yo por eso decía en un texto reciente que lo que se nos ha robado en el Perú prácticamente es la imaginación política, ¿no? Parece que cada uno tiene que empujar hacia su lado, hacia el lado de su tribu, hacia el lado de su tribu ideológica, quiero decir, ¿no? Hacia el lado del espectro ideológico, y pues estamos en esta situación tan lamentable que no parece tener solución, ¿no? Y liderazgo, porque cuando se dice se adelantan o no las elecciones, ¿qué salida puede haber cuando tampoco parecen liderazgos claros o liderazgos políticos que puedan cambiar un poco el rumbo de la situación, ¿no? Sí, y más bien yo diría, tenemos liderazgos políticos, los pocos que hay, que agravan la situación, ¿no? Hay que llamar la atención en este Por momento ejemplo, claro. sobre el rol también de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo, que trata de hacer un autogolpe, que no tiene la capacidad de concretarlo, que estaba a punto de aparentemente asilarse en una embajada, ¿no? Para huir de la justicia peruana. Y pues termina en la cárcel y ahora juega a ser una suerte de perseguido político, ¿no? A ser una suerte de adalid del cambio que ha sido injustamente metido en prisión. Y bueno, lo que genera en el camino, obviamente, es que el país se reviente, ¿no? O sea, no le importa la situación de lo que está pasando en el Perú. Y luego tenemos a este Congreso, ¿no? Que a pesar de las muertes, no puede ponerse de acuerdo. La gente no los quiere en el poder, ¿no? Y en lugar de tener señales de desprendimiento, lo que tienen son señales de querer atrincherarse en el poder, ¿no? Entonces la situación es muy compleja porque nadie parece ceder en este juego de precarización de un equilibrio ya bastante precario que es la democracia peruana. El tema de los derechos humanos en Perú con estas personas fallecidas, ¿cómo lo ves? Porque ha habido denuncias, vemos que las responsabilidades políticas son de todas las instituciones, pero a su vez son instituciones deslegitimadas. ¿Cómo hacer que este tema siga en el interés de la comunidad internacional, por ejemplo? Sí, muy delicado lo que ha sucedido en el Perú porque tenemos información de diverso tipo sobre no solamente un excesivo uso de la fuerza, sino además hay videos circulando que evidentemente se tendrán que investigar sobre militares, policías, disparando directamente a manifestantes, ¿no? Tenemos varios de los fallecidos, lo que se ve que son proyectiles, impactos de bala, por lo que han fallecido, y también los heridos. Y hemos visto además una serie de situaciones muy graves, ¿no? Horribles realmente, porque yo estoy pensando, por ejemplo, en policías motorizadas que están atropellando a personas, luego en gases lacrimógenos que aparentemente se están tirando desde helicópteros,
Hace unos días cayó unas bombas lacrimógenas encima de unos manifestantes que estaban cargando ataúdes de otros manifestantes que habían fallecido, ¿no? Ese nivel es el que estamos viendo en este momento, ¿no? Y sobre liderazgos, para que no se me vaya un punto anterior, sí quiero llamar la atención de que hay algo importante igual, ¿no? La Defensoría del Pueblo me parece que está haciendo un papel estupendo en tratar de llamar al diálogo, en conversar y en cuidar los derechos de la ciudadanía. Eso hay que rescatarlo. Hay algunos gobiernos regionales. Por ejemplo, estoy pensando en el gobierno regional del Cusco, que han mostrado ciertos comunicados y cierto liderazgo importante, y hay algunas organizaciones de la sociedad civil que también están mostrando cierta sensatez, que es lo que hace falta en este momento en el país. Bien, Daniel Encinas, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Seguimos atentos, ojalá que haya una pronta solución a esta crisis política, social en ese país. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado. Gracias.